Sean todos bienvenidos estudiantes, bienvenidos pues a su último tema de la asignatura, que es metabolismo y oxidorreducción biológica, nuestro último capítulo de esta asignatura de bioquímica 1. Y es un tema muy importante porque compila una aplicación directa de todas las moléculas que hemos visto. Vamos a ver cómo estas moléculas de interés a la vida cumplen su función principal, que era de proporcionar energía para las células. Aquí les dejo nuevamente las referencias bibliográficas del curso y algunas otras para que ustedes puedan complementar toda la parte que tenemos respecto a lo que es metabolismo. Ahora sí, comencemos. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a conocer los procesos metabólicos y su aplicación, su importancia como mecanismos fundamentales para mantener las condiciones de vida en un organismo, ¿cierto? Y cuando en condiciones de normalidad estas pueden ser alteradas para producir determinadas patologías. Entonces vamos a ver la importancia de estos procesos metabólicos como tal. Bien, entonces comencemos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a contextualizarnos. Todos los organismos vivos requieren energía y lo obtienen de una fuente específica, ya sea lumínica o química, ¿cierto? Ahora, dependiendo de qué tipo de fuente es, existirán procesos bioquímicos llamados procesos metabólicos que se dan dentro del organismo. Y ahí viene las primeras dos palabras importantes, procesos metabólicos. Ahora, en el caso de los organismos que trabajan con luz, como tal, los llamados fotótrofos, estos usan luz y fuentes de carbono para producir energía. Pero los que trabajan con energía química, llamados quimiótrofos, utilizan fuentes de carbono específicamente y necesitan un proceso químico que les permita obtener la energía de esos compuestos. ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos? Ya los hemos visto: carbohidratos, lípidos, proteínas, inclusive ácidos nucleicos. Ahora, existe un proceso que permite a los organismos obtener esa energía, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Cómo utilizamos o sacamos esa energía de esos compuestos orgánicos. Y esa energía básicamente viene del aprovechamiento de los nutrientes. Ahora, todos los organismos como tal necesitan ese proceso. Para nosotros, los organismos vivos como tal, tenemos un proceso que nos distingue de los demás, y es que gracias al oxígeno, ¿cierto?, podemos lograr obtener grandes cantidades de energía. Ese proceso se llama respiración y es un proceso muy importante. Y en esta unidad vamos a ver principalmente a qué nos referimos con ello. Pero bueno, comencemos entonces. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células y que le permiten a un ser vivo obtener la materia y la energía que necesita para realizar sus funciones vitales. Cuando hablo de materia, es materia para hacer trabajo, es decir, contracción muscular, procesos químicos específicos en la célula, movimiento celular, división celular, una gran cantidad de procesos que le permiten a la célula moverse. Cuando hablo de materia, estoy hablando de compuestos químicos que la célula necesita para poder funcionar. Entonces, el metabolismo proporciona la materia y la energía. Materia en forma de compuestos químicos aprovechables y la energía en forma de trabajo útil. Vamos a ver y vamos a enfocar principalmente en la energía. Pero antes de hablar de metabolismo, tenemos que hablar de algo muy esencial, que es una ruta metabólica. Normalmente el metabolismo son reacciones químicas y esas reacciones químicas están encadenadas, de forma que el producto de una reacción es el sustrato metabólico de la siguiente. Esto tiene una lógica específica. Aquí vemos una ruta metabólica cualquiera. Partimos de un compuesto A, que puede ser llamado el compuesto inicial, y después de tener ese compuesto inicial A, llevamos o partimos hacia otros compuestos B, C y por último D, que se puede considerar el producto final. Ese producto final es el compuesto requerido en la reacción. Ahora, las rutas metabólicas son las representaciones de un proceso metabólico y permiten básicamente observar qué componentes tiene esta ruta. ¿Por qué se da de esta manera? Porque normalmente pasar de A a D de forma directa gasta mucha energía. Entonces, hacer un proceso encadenado permite que el proceso sea más eficiente. Ahora, ¿quién ayuda a ese proceso eficiente? Dos cosas. Primero, cada vez que transformamos de A a B y de B a C y luego de C a D,
Los compuestos B y C se llaman intermediarios. Esos compuestos intermediarios son importantes porque son productos más estables. Entonces, ese es el primer paso. Producir intermediarios ayuda a que las reacciones sean más favorables y más estables. Ahora, otra cosa muy importante que quiero decirles es que los procesos o las rutas metabólicas o vías metabólicas también se les conoce, tienen o están catalizadas por enzimas. Miren que hay varias enzimas catalizando cada proceso como tal. Y recuerden que las enzimas tienen la característica de que ayudan a catalizar una reacción. Eso es acelerarla. ¿Sí? Y al acelerar la reacción hacen de que la reacción se dé más rápidamente. Entonces, por ende, siempre las rutas metabólicas se verán en ese sentido. Hay dos tipos de rutas metabólicas, las rutas anabólicas y las rutas catabólicas. Las rutas anabólicas son aquellas que son constructivas. Normalmente a las rutas anabólicas se les llama de biosíntesis, porque se sintetizan nuevos compuestos. Ahora, como son reacciones constructivas, se forman moléculas más complejas a partir de moléculas más pequeñas o menos complejas. Esa reacción, al ser constructiva, requiere un aporte de energía en forma de ATP. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero de ello, si ustedes recuerdan el capítulo de ácidos nucleicos, habíamos hablado de estos compuestos, sobre todo del ATP siendo un nucleótido de alta energía. De todas maneras, vamos a resumir esta parte en este capítulo. Las reacciones catabólicas son destructivas, es decir, parten de moléculas más grandes, más complejas, para obtener moléculas con energía agotada más simples, ¿cierto? Casi siempre son moléculas muy pequeñas que ya no tienen más uso energético. En esas reacciones catabólicas se produce energía en forma de ATP. Si ustedes ven el esquema, noten que de manera cíclica las reacciones catabólicas producen la energía suficiente, energía química, que requieren las reacciones anabólicas. ¿Sí? Y las reacciones anabólicas a su vez pues, van produciendo productos menos energéticos que luego se cargan de energía en el catabolismo. Nos enfocaremos principalmente en estas moléculas que están acá, ATP, y algunos nucleótidos energéticos llamados también coenzimas transportadoras de electrones. Eso lo veremos más adelantico. De todas formas, pueden revisarse el capítulo de ácidos nucleicos para que puedan observar esta parte. Les recomiendo revisar el video que habla de nucleótidos de importancia bioquímica. En este otro esquema podemos observar básicamente la diferencia entre los procesos. Los procesos catabólicos tienden a utilizar compuestos más complejos y obtener productos no energéticos, extrayendo esa energía química y pasando a las reacciones anabólicas, para pasar de moléculas precursoras más pequeñas a moléculas más grandes, más complejas, componentes de la célula, componentes celulares. ¿Bien? Ahora, algo que quiero que ya comiencen a entender es que de una u otra manera los procesos catabólicos y anabólicos están interconectados. Ahora, ¿cómo estos procesos ayudan a que un organismo extraiga la energía de los nutrientes? Pues básicamente si pensamos en la célula como un sistema de óxido-reducción biológico. Es decir, si ustedes recuerdan cuando hablamos de esto al principio del semestre y a lo largo de todos nuestros temas, hablamos de que la oxidación es un proceso químico en el cual se extraen electrones, es decir, cualquier molécula pierde electrones. Y la reducción es la adición de electrones, ¿cierto? Cuando una molécula gana electrones. Normalmente en la oxidación lo que se hace para extraer electrones es romper enlaces. Y en la reducción se crean enlaces. Si ustedes entonces ponen esa analogía a los nutrientes, ¿cierto? Ahora, las células lo que hacen es básicamente para obtener esos electrones, oxidan nutrientes. ¿Bien? Esos electrones provienen de los mismos nutrientes que ya les hemos comentado. Carbohidratos, lípidos, proteínas, inclusive ácidos nucleicos. Lo que hacen las células es oxidarlos, sacar los electrones. Y ahí en los electrones es donde está la clave de la energía. Esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad y lo que más nos vamos a enfocar. En el esquema pueden observar cómo, por ejemplo, a partir de un monosacárido glucosa en la célula existe una serie de procesos específicos de oxidación. Uno de ellos, lo hablaremos ahorita más adelante, que es la glucólisis. Y esa glucólisis tiene la principal característica de ser un mecanismo de oxidación de carbohidratos. Miren cómo
después de la oxidación de ese nutriente que es la glucosa, comienzan a obtenerse electrones. Ahora, el flujo de esos electrones, y por eso la palabra está resaltada, es canalizado a través de una serie de intermediarios metabólicos que veremos más adelantico y también algunas coenzimas transportadoras de electrones como el NADH o el FAH2. Miren cómo estos amigos, NADH, ¿cierto? En este caso, comienzan a transportar electrones y a llevarlos hacia la mitocondria. Y es la mitocondria, en el caso de la respiración celular o el mecanismo aerobio en presencia de oxígeno, es quizás el mayor producto energético celular. Dentro de la mitocondria, esos electrones llevados como tal sufren un proceso adicional, ¿cierto? Que se llama vía aerobia. Ahora, por eso este capítulo se llama oxidorreducción biológica, porque de hecho las reacciones catabólicas son de oxidación y donde se obtiene energía a través de esa extracción de electrones. Mientras que las reacciones anabólicas son reacciones de reducción donde se requiere la energía. Es decir, la energía obtenida en esos procesos aerobios sirve para potenciar la síntesis de compuestos. En este esquema podemos observar eso más adecuadamente. Miren cómo los carbohidratos en este caso, los mismos lípidos o inclusive las proteínas son oxidados en la célula. Y en ese proceso de oxidación de compuestos se obtiene gran cantidad de energía. En la mitocondria es donde va a ocurrir todo esto. Los ácidos grasos, por ejemplo, sufren un proceso distinto a los carbohidratos. Los carbohidratos sufren lo que se conoce como glucólisis, que la veremos más adelante, y los ácidos grasos sufren la llamada beta-oxidación dentro de la mitocondria. La idea principal de este proceso es que todos los nutrientes sean llevados a una forma química común, que se conoce como acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A es el protagonista principal como intermediario metabólico que nuestra célula puede utilizar para poder oxidar compuestos. Dentro de la mitocondria ocurre otro ciclo oxidativo que se llama el ciclo de Krebs. Importantísimo ciclo de reacciones que también revisaremos en esta unidad. Dentro del ciclo de Krebs, dentro de la mitocondria, se obtendrán muchas más coenzimas transportadoras de electrones que durante la vía aerobia permitirán a las células obtener grandísimas cantidades de energía en forma de ATP. En ese proceso se le conoce como cadena de transporte de electrones y por último la fosforilación oxidativa. Ese proceso también lo estaremos revisando en esta unidad. Ahora hablemos un poquito de qué es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es de hecho la molécula intermediaria más importante, clave para los procesos metabólicos porque interviene en muchísimas reacciones metabólicas. Nuevamente les dejo la estructura que ustedes pueden revisar en el capítulo de nucleótidos. El acetil-CoA hace parte tanto de reacciones catabólicas como reacciones anabólicas, es decir, reacciones de biosíntesis a nivel celular. Y al ser un intermediario importante es la forma como nuestras células pueden utilizar de manera adecuada estos compuestos. Bien, normalmente la coenzima A es toda esta unidad que se muestra acá, formada por una unidad dinucleotídica, ¿cierto? El ácido pantoténico y esta última unidad que se llama beta-mercaptoetanol. Al unirse como tal esas unidades, la coenzima se acetila, es decir, se le adicionan dos carbonos de esta forma, se doble el enlace oxígeno. Cuando esto ocurre, se transforma en la acetilcoenzima A, también llamada acetil-CoA. ¿Y dónde interviene acetil-CoA? Chicos, pues interviene ya sea en reacciones metabólicas de catálisis o de destrucción, como es el caso de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este compuesto lo miraremos ahorita en el capítulo de glucólisis, muy importante intermediario metabólico de la misma, y permite la obtención de energía a partir de la oxidación de azúcares para producir grandes cantidades de energía en la mitocondria. Lo mismo la beta-oxidación de ácidos grasos, que permite que los ácidos grasos obtenidos de los lípidos puedan oxidarse en la mitocondria en presencia de oxígeno para producir grandes cantidades de energía. El acetil-CoA es un intermediario en la vía aeróbica que consiste en el ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Estos tres procesos los observaremos más adelante. ¿En qué reacciones anabólicas de síntesis interviene la acetilcoenzima A? En la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa que se da en las células a partir de precursores no azúcares, que permite la manutención de la glicemia en los organismos.
la biosíntesis de ácidos grasos, la biosíntesis de aminoácidos y la biosíntesis de acetilcolina, que es un neurotransmisor importante para la construcción motora. Bueno, chicos, entonces dejamos por aquí esta parte del capítulo y nos vemos adelante para ver otros mecanismos de oxidación.